Esta es la primera parte de la lección número 38 del curso de precálculo. Estábamos viendo la demostración de este teorema que decía dos líneas L1 y L2 van a ser perpendiculares si solamente si la pendiente de una de ellas, digamos de la primera, va a ser el negativo del recíproco de la pendiente de la otra, de la segunda. Y en particular lo estábamos demostrando en esa dirección, porque en esta dirección ya lo demostramos, que si las dos líneas eran perpendiculares, entonces sus pendientes tenían esta relación entre sí. Así que ahora yo quiero demostrar que si las pendientes tienen esa relación entre sí, las líneas cuyas pendientes son esas van a ser perpendiculares. ¿Y cómo yo demuestro que dos líneas son perpendiculares? Si puedo demostrar que el ángulo que ellas forman es de 90 grados, es recto. Pues mira, aquí tenemos las dos líneas que son la L1 y la L2, esta que está aquí y esta que está aquí, ¿verdad que sí? Así que yo tendría que demostrar que cualquiera de esos ángulos que está ahí es recto. En particular, en la clase anterior, vimos que íbamos a demostrar que este ángulo que estaba aquí era recto. ¿Cómo? Pues si yo le doy a demostrar que este triángulo que se ha formado aquí es rectángulo, eso quiere decir que este ángulo es recto y ya, demostramos que las líneas son perpendiculares, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo demuestro que ese triángulo es un triángulo rectángulo? Pues aplicando lo que se conoce como el recíproco del teorema de Pitágoras, que dice, si la medida de este supuesto cateto, que es A al cuadrado, más la medida de este otro supuesto cateto, que mide B al cuadrado, me da la medida de esta supuesta hipotenusa, que es C al cuadrado, miren aquí, es cierto. ¿Okay? Si yo logro demostrar eso, pues efectivamente el triángulo es rectángulo y por lo tanto aquí se forma un ángulo recto, que es el ángulo que se forma entre esas dos líneas, y las líneas serían perpendiculares, que es lo que quiero demostrar. Bueno, lo primero que hacemos es buscar cuánto mide el A, la B y la C. Cuánto mide este lado, cuánto mide este lado y cuánto mide esta C. El primero que buscamos fue el C porque es el más fácil de determinar. Fíjense que ese segmento C, que es la supuesta hipotenusa del supuesto triángulo rectángulo, está encima del eje de Y. Pues en geometría vimos que cuando usted tiene puntos encima del eje de Y, la medida de esos segmentos es la diferencia de sus ordenadas, el valor absoluto de la diferencia de sus ordenadas, así que ese será el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas de esos dos puntos. Y reste B sub 2 menos B sub 1. Podemos restar B sub 1 menos B sub 2, pero cogí B sub 2 menos B sub 1. Y ahora, como B sub 2 es más grande que B sub 1, porque está más arriba el B sub 2 que el B sub 1 en el eje de Y, esa resta va a ser positiva, ¿verdad? Y el valor absoluto de algo positivo da el mismo número. Así que por tanto, el C al cuadrado que necesito será el cuadrado de ese número, B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado. Ahora vamos a buscar cuánto es A. Fíjense, para yo buscar la medida de C, usé las coordenadas de esos dos puntos, ¿verdad que sí? Pues para buscar la medida de A necesito las coordenadas de estos dos puntos. Las de estas las conozco, pero las de este no. Así que yo tendría que determinar cuáles son las coordenadas de ese punto. Que fíjense que es el punto de intersección de las dos líneas. Bueno, pues cuando estudiamos sistemas de ecuaciones en el álgebra intermedia, ¿verdad? Vimos que la intersección de dos puntos, de dos líneas más bien, contiene las coordenadas, que son las soluciones del sistema de ecuaciones formado por las dos líneas que se están intersecando ahí. Así que yo consideré el sistema de ecuaciones formado por L1 y L2. Y L1 decía que era m sub 1x más b sub 1. Y L2 era y igual a m sub 2x más b sub 2. Y entonces yo dije, bueno, pero como por hipótesis la m sub 1, la pendiente de la línea 1 es menos 1 sobre m sub 2, pues entonces la línea L1, su ecuación será y sub 1. En vez de decir que es m sub 1x más b sub 1, pues m sub 1 lo sustituyo porque dice aquí menos 1 sobre m sub 2 por x más b sub 1. Así que fíjense, ya tengo un sistema de estas dos ecuaciones. ¿Ven? Bueno, pues dijimos que vamos a resolver ese sistema de ecuaciones, porque al yo resolver ese sistema de ecuaciones, la x y la y de ese sistema de ecuaciones serán las coordenadas de ese punto P sub 3, que es el punto de intersección de esas dos líneas que lo necesito para, usando este otro punto, cuyas coordenadas ya conozco, puedo determinar cuánto mide A. ¿Okay? Bueno, pues dijimos que vamos a usar el método de sustitución y ahí nos quedamos. ¿Okay? Y yo digo, bueno, ahora yo digo, sustituimos en L2, aquí en esta ecuación, lo que dice L1. O sea que esta Y que está en L2, yo la voy a sustituir por esto que dice aquí en L1, que Y, esa Y es esto que está aquí. ¿Ves? Así que al yo hacer eso, tengo que, en vez de Y, en la L sub 2 pongo esto, ¿verdad? Menos 1 sobre M sub 2 más X, menos 1 sobre M sub 2 por X más B sub 1. Igual a lo que dice aquí en la línea L2, que es donde estoy sustituyendo, ¿verdad? Donde estoy sustituyendo. M sub 2X más B sub 2. Y entonces aquí fíjense que tengo una ecuación con la incógnita X, porque fíjense que estas variables M sub 2, B sub 1 y B sub 2 son constantes. La pendiente de la línea 2 y los interceptos, también las coordenadas de los interceptos en Y de la línea L sub 1 y de la línea L sub 2.
Así que vamos a resolver para la x, que es la incógnita aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? Pues sería ese valor x sub 3 que está aquí. Bueno, pues ¿cómo se resuelve esa ecuación? Bueno, primeramente, yo voy a pasar todos los términos que tiene la x al lado derecho, ¿verdad? O sea que b sub 1 menos el b sub 2, que lo pasamos al lado izquierdo, será igual a m sub 2x, y este término que está aquí al lado izquierdo con x lo paso al lado derecho. Y nos fijamos aquí que es una ecuación fraccionaria, que tiene una fracción, ¿verdad? Pues usted elimina la fracción, recuerden, desde la álgebra elemental aprendimos eso, multiplicando ambos lados de la ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por el mínimo denominador común que contengan o que haya entre las fracciones que contenga esa ecuación fraccionaria. Y como la única fracción que contiene esa ecuación fraccionaria es esta y su denominador es m sub 2, pues ese es el mínimo denominador común. Así que multiplicamos por m sub 2 ambos lados de la ecuación y nos dará lo siguiente: m sub 2 por b sub 1 menos m sub 2 por b sub 2 será igual a m sub 2 por m sub 2, m sub 2 al cuadrado por x, y aquí el m sub 2 por este m sub 2 clase ya queda más x. Como estoy resolviendo para la x y en el lado derecho tengo dos términos por la x, saco la x de factor común y queda por m sub 2 al cuadrado más 1 que hay aquí. Y dice que es igual a esto que está acá. Así que para yo dejar la x solita, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Y resolver entonces finalmente para x. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que dividir en ambos lados de esa ecuación aplicando la ley de división de las igualdades por este coeficiente de la x para que se vaya y me quede la x solita, ¿verdad? Así que en el siguiente paso yo digo, bueno, pues aquí, este lado, m sub 2 por b sub 1 menos m sub 2 por b sub 2 lo voy a dividir entre este coeficiente de la x, que es m sub 2 al cuadrado más 1. Y acá, claro, que ese lado, x por m sub 2 al cuadrado más 1, también lo divido por lo mismo, m sub 2 al cuadrado más 1, entre esto mismo. Para que esto cancele y me queda finalmente que la x, que la voy a poner acá por ley simétrica de la igualdad, será igual a lo que dice aquí, m sub 2, b sub 1 menos m sub 2, b sub 2, sobre m sub 2 al cuadrado más 1, ¿verdad? M sub 2 b sub 1 menos m sub 2 b sub 2 sobre m sub 2 al cuadrado más 1. Eso es lo que es la x. O sea que eso de hecho es la abscisa del punto de intersección de las dos líneas. ¿Cómo yo busco la y? Bueno, recuerde que la borré. Recuerde que la ecuación L1, la ecuación de la línea L1 era y igual a menos 1 sobre m sub 2 por x más b sub 1, ¿verdad? Al yo sustituir la m sub 1 de la línea L1 por menos 1 sobre m sub 2 por x más la intersecto en y de la L sub 1, que es el b sub 1. Pues ahora yo sustituyo el valor de la x, que yo lo conozco, aquí, ¿verdad? Así que esto no tiene que comer, pero eso estaba allá, ¿verdad? Y ahora decimos, ahora vamos a la ecuación auxiliar, esa que está ahí. Y sustituimos por la x, ¿verdad? La línea L sub 1, cuya ecuación tenemos aquí. Así que la y, en la que estoy buscando ahora, será igual a, dice, negativo 1 sobre m sub 2 por x, pero la x ya la conozco. Es este valor que está aquí, ¿verdad? M sub 2, b sub 1 menos m sub 2, b sub 2 sobre m sub 2 al cuadrado más 1, ¿verdad? Y además la ecuación de la ecuación se dice que eso hay que sumarle b sub 1. Bueno, pues ¿cómo yo simplifico esto? Pues mire, yo tendría aquí que multiplicar, ¿verdad? Esto por esto, así que tendríamos m sub 2, primeramente noto que aquí m sub 2 está de factor común, ¿verdad? Así que vamos a ver esto expresado, menos 1 sobre m sub 2 por, sacamos el factor m sub 2, en común aquí tendría por menos por b sub 1, menos b sub 2, ¿verdad? Sobre esto que está aquí, m sub 2 al cuadrado más 1 y más el b sub 1, ¿verdad? Fíjense que aquí el m sub 2 cancela y me queda sencillamente menos 1 sobre menos lo que dice aquí, ¿verdad? Esto está 0. Así que me queda lo que quedó aquí, b sub 1 menos b sub 2
sobre b sub 2 al cuadrado más 1 más, y este b sub 1 voy a pensar que estaba sobre 1 para visualizarlo como una fracción. Así que aquí yo estaré sumando lo que me queda aquí, que es esta fracción más esta fracción. Pero para yo poder sumar fracciones necesito tener un mismo denominador común. Y el denominador común que hay entre este denominador de la primera fracción, que es m sub 2 al cuadrado más 1, y este denominador de la segunda fracción, que es 1, es m sub 2 al cuadrado más 1. Así que yo voy a escribir la segunda fracción con ese denominador común m sub 2 al cuadrado más 1. Y como abajo, para yo convertir este 1 en m sub 2 más 1, m sub 2 al cuadrado más 1, tengo que multiplicar el 1 por esto. Pues arriba el m sub 1 también lo multiplico por m sub 2 al cuadrado más 1. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué nos queda aquí? Bueno, pues ya podemos hacer una sola fracción con este denominador común, m sub 2 al cuadrado más 1, bajo, y aquí tendríamos el negativo de esto, ¿verdad? Porque este negativo yo lo puedo cambiar al frente y aplicárselo al de arriba. Así que este b sub 1 se convierte en negativo, y este negativo b sub 2 se convierte en positivo. Más, y aquí tenemos el b sub 1 por m sub 2 al cuadrado, y más b sub 1. ¿Verdad? B sub 1 por esto, y b sub 1 por esto. Fíjense que el menos b sub 1 que aparece aquí y acá, opuesto y negativo, uno positivo y uno negativo, se anulan. ¿Y qué nos queda? Que la y será lo que quedó ahí. M sub 2 al cuadrado. Vamos a ver primero m sub 2 al cuadrado. Según aquí tenemos, ¿verdad? Las m primero, ¿verdad? Más por b sub, por b sub, esto sería por b sub 1, ¿verdad? Por b sub 1 más el b sub 2 que quedó ahí. Todo esto sobre m sub 2 al cuadrado más 1. Y este sería el valor de la y, o sea, este sería la ordenada b sub 3 de punto, p sub 3, punto de intersección de las dos líneas. Luego, el punto p sub 3 es el punto que tiene estas coordenadas. La x va a ser m sub 2 b sub 1 menos m sub 2 b sub 2 sobre m sub 2 al cuadrado más 1, y la y va a ser esta que está aquí, m sub 2 al cuadrado b sub 1 más b sub 2 sobre m sub 2 al cuadrado más 1. ¿Okay? Y ese sería el punto p sub 3. Vamos a asegurarnos que esa es la respuesta, que no haya cambiado algún suscrito o algún exponente. ¿Verdad? Sí, efectivamente, ese mismo. Bueno, pues entonces, ya que conocemos cuánto es p sub 3, cuánto es cuál es ese punto, esas coordenadas, yo puedo buscar cuánto es a, cuánto mide a, por la fórmula de distancia. Sería la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado, ¿verdad? Así que ahora podemos buscar cuánto es a. Luego, por la fórmula de distancia, ¿cuánto medirá A? ¿Cuánto medirá ese supuesto cateto? Pues la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas, digamos el x sub 3, que es este que está aquí, m sub 2, b sub 1, menos m sub 2, b sub 2 sobre m sub 2 al cuadrado más 1, menos, esa es la x de este punto, menos la x de este punto que es 0, ¿verdad? Esa diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y sub 3, que es esta, ¿verdad? M sub 2 al cuadrado, b sub 1, más b sub 2, sobre m sub 2 al cuadrado, más 1, menos la ordenada de este punto, que es b sub 2, ¿verdad? Esto al cuadrado. Así que la raíz cuadrada de todo esto es lo que mide a. ¿Okay? Y vamos a simplificar esta expresión, ¿verdad? Esa expresión que está ahí. Dicho sea de paso, fíjense que no, está muy bien. Pero lo que quería decirles es que la A, ¿verdad? Es lo que mide el supuesto cateto este, es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas, mira aquí, al cuadrado más la diferencia de las ordenadas, mira aquí, al cuadrado también. Simplificando las expresiones, vamos a ver.
tendremos que eso será la raíz cuadrada de bueno, esto menos 0 da esto al cuadrado, ¿verdad? M sub 2 B sub 1 menos M sub 2 B sub 2 sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más, y lo que está en el segundo paréntesis, fíjense que tendríamos, ¿verdad?, que restar esta fracción menos este B sub 2, que puedo pensar que es una fracción al ponerlo sobre 1, ¿verdad que sí? Así que el denominador común que necesito para hacer esa resta también, igual que ahorita, es el n sub 2 al cuadrado más 1. Así que esta fracción se quedaría igual, ¿verdad? N sub 2 al cuadrado, N sub 2, perdón, si al cuadrado por B sub 1, más B sub 2, sobre M sub 2 al cuadrado más 1, menos, y entonces aquí tendríamos que poner el mismo denominador, M sub 2 al cuadrado más 1, y arriba, el B sub 2 también lo multiplicaríamos por el N sub 2 al cuadrado, que es por lo cual tengo que multiplicar este 1 para que le saque ese denominador común, ¿verdad? Menos B sub 2 por M sub 2 al cuadrado más 1, ¿verdad? Y esto fíjense que está al cuadrado, ¿verdad? Raíz cuadrada de todo eso. Así que esto será la raíz cuadrada de, y esto sería, ¿verdad?, como tengo el cuadrado de esta fracción, pues el numerador al cuadrado, M sub 2 B sub 1 menos M sub 2 B sub 2 sobre M sub 2 al cuadrado más 1, el primero, lo de arriba también al cuadrado, el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado, más, y aquí tendríamos, ¿verdad?, la fracción sobre el denominador común M sub 2 al cuadrado más 1, y entonces aquí colocaríamos M sub 2 al cuadrado B sub 1 más B sub 2 menos B sub 2 M sub 2 al cuadrado menos B sub 1, ¿no? Y esto al cuadrado. Aquí notamos que el B sub 2, perdón, miren, B sub 2 menos B sub 2 por 1, que es B sub 2. Aquí notamos que el B sub 2 se va, ¿verdad? Fíjense, tenemos M sub 2 al cuadrado, B sub 1 más B sub 2, menos B sub 2 por M sub 2 al cuadrado, por eso mismo, B sub 2 por M sub 2 al cuadrado, y menos B sub 2 por 1, menos B sub 2. Este B sub 2 y este B sub 2 se elimina y queda nada más que estos dos términos sobre esto al cuadrado. Así que esto nos queda la raíz cuadrada de M sub 2 B sub 1 menos M sub 2 B sub 2, esto al cuadrado, sobre el M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más, y aquí nos queda sencillamente M sub 2 al cuadrado B sub 1 menos B sub 2, pero vamos a ponerlo, ¿verdad?, para que, ya que tenemos la general primero, vamos a poner la M sub 2 al cuadrado B sub 1, B sub 2, perdón, entonces ese numerador al cuadrado sobre este denominador M sub 2 al cuadrado más 1 también al cuadrado, ¿ok? Bien, así que eso es lo que es A. Yo podría seguir simplificándolo, pero lo voy a dejar ahí. Así que, ¿qué sería A cuadrado? Bueno, pues si A es esto, el cuadrado de A, lo que intereso, ¿verdad?, en la ecuación aquella que yo tenía que sustituir, A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, lo que interesa es A cuadrado, pues si yo cuadro A, es lo mismo que cuadrar lo que es A, que es esto. Y al cuadrado esta raíz cuadrada, sé lo que está dentro, ¿verdad? M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado bajo M sub 2 B sub 1 menos M sub 2 B sub 2 al cuadrado más el M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado bajo el M sub 2 al cuadrado B sub 1 menos el M sub 2 al cuadrado B sub 2 también al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que es al cuadrado. Vamos a decir así como lo queremos, o si tenemos que simplificarlo aún más. Ok. Muy bien. M sub 2. Ajá. Ok. Voy a hacer lo siguiente aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí yo podría sacar arriba el M sub 2 de factor común. Queda por B sub 1 menos B sub 2, ¿verdad?
eso al cuadrado, bajo el n sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces aquí también, aquí arriba, yo puedo sacar el n sub 2 al cuadrado de factor común, ¿verdad? Que lo tenemos en los dos términos. Así que tenemos corchete n sub 2 al cuadrado por b sub 1 menos b sub 2, todo esto al cuadrado, bajo el n sub 2 al cuadrado más 1, también al cuadrado. ¿Ven? Entonces esto nos quedaría el n sub 2 al cuadrado, ¿verdad? N sub 2 se cuadra, n sub 2, y se cuadra también esto, b sub 1 menos b sub 2 al cuadrado. Todo esto sobre n sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y acá me quedaría más el n sub 2 al cuadrado, ¿verdad? Recuerda que aquí tenemos una multiplicación al cuadrado, así que cada uno de ellos al cuadrado, ¿verdad? Este al cuadrado y este al cuadrado, sobre esto que está aquí. Y aquí igual, tenemos una multiplicación al cuadrado, así que sería este al cuadrado, y el n sub 2 al cuadrado es n sub 2 a la 4, por este segundo factor b sub 1 menos b sub 2 al cuadrado. Todo esto sobre el n sub 2 al cuadrado más 1, también al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ya tenemos ahí lo que es el a cuadrado, ¿verdad? Vamos a verificarlo. Efectivamente, 2 al cuadrado por b sub 1 menos b sub 2 al cuadrado sobre n sub 2 más 1 al cuadrado y más n sub 2 al 4 por b sub 1 menos b sub 2 al cuadrado sobre el n sub 2 al cuadrado más 1. Muy bien, esa es la a cuadrado. Bueno, nos falta buscar cuánto es la b, ¿verdad? ¿Cuánto es la b? Pero entonces, ¿cómo se buscará la b? Según se buscó la a, usando la fórmula de distancia, ¿verdad? Raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas, que es x sub 3 menos 0 al cuadrado, más la diferencia de esas ordenadas y sub 3, que es todo esta historia que está aquí, menos la ordenada de aquí, que es b sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Y después que busquemos eso, cuadramos la b y nos da lo que es b cuadrado, que es lo que necesito en aquella ecuación que marcamos con un 1, que decía a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Pero ese cómputo de buscar cuánto es b se parece mucho a este de buscar cuánto es a. ¿Okay? Y claro, una vez consigamos cuánto es a, podemos sacar fácilmente lo que es a cuadrado, y una vez consigamos que podemos conseguir cuánto es b cuadrado. Ese cómputo de buscar la b y después cuadrarla y obtener lo que es b cuadrado, no lo voy a hacer aquí, pero aparece en los apuntes, ¿ok? Así que ustedes que lo adquieren verán cómo se busca la b y encontrarán que la b cuadrado da lo siguiente. Así que vamos a decir aquí por el momento que de modo parecido podemos ver que el b cuadrado da lo siguiente. B cuadrado da esto. Lo tengo por aquí. B cuadrado da m sub 2 al cuadrado por b sub 1 menos b sub 2 al cuadrado sobre n sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más b sub 2 menos b sub 1 al cuadrado sobre el m sub 2 al cuadrado más 1 también al cuadrado. Así que fíjense que se parece muchísimo a lo que es a cuadrado, ¿verdad? Fíjense que a cuadrado es esto. Si usted lo compara, mire, esta primera fracción me parece que sale igual, exactamente. Pero en la segunda, nada más arriba sale el b sub 1 menos b sub 2 al cuadrado sobre el m sub 2 más, al cuadrado más 1 al cuadrado. No sale el n sub 2 a la 4. Vamos a asegurarnos, ¿ok? Eso es b cuadrado. M sub 2 al cuadrado por b sub 1 menos b sub 2 al cuadrado sobre, exacto, más b sub 1 menos b sub 2 al cuadrado sobre, exactamente. Bueno, pues ahora sustituyendo en 1. Tenemos, y vamos a recordar por aquí lo que era 1. El 1, la ecuación que marcamos como decía, bueno, lo que teníamos que verificar para asegurarnos que efectivamente este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo, ¿okay? Que a cuadrado más b cuadrado
medida de c cuadrado. Si eso ocurre, esto es un cateto, esto es un cateto, esto es una hipotenusa y un triángulo rectángulo y el ángulo que se forma ahí entre las dos líneas es recto y por lo tanto las líneas son perpendiculares. Vamos a ver. Así que sustituyendo aquí a cuadrado, que es todo esto que está aquí. Esto es al cuadrado. M sub 2 al cuadrado por B sub 1 menos B sub 2 al cuadrado sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más M sub 2 a la 4 por B sub 1 menos B sub 2 al cuadrado sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más, eso fue A cuadrado, ¿verdad? Más B cuadrado, que dice aquí que si usted hace un cómputo parecido al que hizo para buscar cuánto es la A y después cuadra, va a encontrar que B cuadrado da esto. M sub 2 al cuadrado por B sub 1 menos B sub 2 al cuadrado sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más lo que dice acá M sub lo que dice acá B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso me debe dar lo que daba C cuadrado. Y recuerden que fue lo primero que computamos de las tres cosas, ¿verdad? Contra C cuadrado. B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado, ¿verdad? B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado. ¿Se acuerdan? Eso era lo que era C cuadrado. Fue lo primero de las tres medidas que buscamos, ¿verdad? Porque esta era la más fácil. Restar las ordenadas de esos dos puntos y C cuadrado tras cuadrado esa diferencia. ¿Okay? Muy bien. Así que vamos a asegurarnos que lo tenemos bien. El cuadrado es esto, M sub 2 al cuadrado por B sub 1 menos B sub 1 al cuadrado sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más M sub 2 a la 4 por B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más la B cuadrado, que es esto, M sub 2 al cuadrado más B sub 1 menos B sub 2 al cuadrado sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más B sub 2 menos B sub, perdón, la B dice, sí, aquí cambia, en el caso de la B cambió aquí, B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado sobre M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado me debe dar la C cuadrado que encontramos ahorita, que era B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver. Fíjense que en el lado izquierdo yo tengo que sumar esas dos fracciones que ya tienen un mismo denominador común. ¿Okay? Así que yo puedo hacer una sola fracción con ese denominador común que es M sub 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. El mismo denominador común. Y arriba combinamos los numeradores. El M sub 2 al cuadrado por B sub 1 menos B sub 2 al cuadrado más el B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado. ¿Okay? Ahora, fíjense que ahora vean que fíjense que arriba, ¿verdad? en esta fracción, lo que está numerado, fíjense que tengo este factor y aquí este factor que es diferente a este, porque aquí dice B sub 1 menos B sub 2 y aquí dice B sub 2 menos B sub 1, que no es lo mismo porque la resta no es conmutativa, ¿verdad? Ahora, fíjense que como da la casualidad que esto está al cuadrado, ¿verdad? Fíjense que yo podría pensar lo siguiente, que B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado, yo puedo pensar que es menos 1 por B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado, ¿no? Porque fíjense que si yo cuadro el menos 1, ¿verdad? Yo tendría que cuadrar este factor y este factor. Si yo cuadro el menos 1 da 1 y 1 por esto da esto mismo, ¿verdad? Así que esto es lo mismo que esto al cuadrado. Y entonces el de negativo 1 al cuadrado, ¿verdad? Sería negativo 1 al cuadrado por B sub 2. Perdón, y para que me dé lo mismo, perdónenme. Fíjense que si yo multiplico esto no me da esto mismo, porque 1 por B sub 2 da menos B sub 2, así que tendría que cambiar aquí este a B sub 1 y este a B sub 2, ¿verdad? B sub 1 menos B sub 2. Porque fíjense que si yo multiplico menos 1 por B sub 1, tenemos el menos B sub 1 y menos 1 por menos B sub 2 del B sub 2 que está aquí, ¿verdad? Así que esto sería menos 1 al cuadrado por el B sub 2 menos el B sub 1 también al cuadrado, ¿verdad? Ahora, menos 1 al cuadrado es 1 por esto, B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado. O sea que esto da finalmente, seguimos por aquí, B sub 2 menos B sub 1 al cuadrado. O sea que yo puedo cambiar, perdónenme, B sub 1 menos B sub 2, ¿verdad? B sub 1 menos B sub 2. Y fíjense que todavía finalmente B sub 1 menos B sub 2 al cuadrado.